Bueno, buenos días, compañeros. Vamos a reiniciar las clases de Derecho Administrativo. La última, en la última oportunidad estuvimos hablando sobre eh, la sanción administrativa y hablar de la sanción administrativa es hablar de los principios, ¿verdad? Recordarles que, recordarles que eh, en el tema del derecho administrativo, el problema histórico, ¿verdad?, que hay en el derecho administrativo es el tema de la dispersión normativa, es el tema de la multiplicidad de cuerpos normativos que hay en toda la administración pública, ¿verdad? La administración pública por excelencia, que lo representa el órgano ejecutivo y toda su estructura jerárquica, eh, conformada por todas las oficinas autónomas e instituciones que conforman el órgano ejecutivo. Todas las instituciones, todas esas oficinas tienen su propio ordenamiento jurídico, ¿verdad? Y estos ordenamientos jurídicos tienen no todos los procedimientos, no todos los regímenes disciplinarios, no todos es decir, la normativa contiene una uniformidad, ¿verdad? En sus procedimientos. Entonces, siempre es importante tener en cuenta en este tema del derecho administrativo esa situación, ¿verdad? Y que lógicamente cuando aparece la ley de procedimientos administrativos y aparece la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, busca, se busca, mejor dicho, ir tratando de uniformar esos procedimientos, ¿verdad? Entonces, en este ámbito, o sea, en esta área del derecho, lo que se trata es de conocer, ¿verdad? De una manera general, de conocer cuál es el procedimiento que se debe de seguir, la forma de cómo se debe sustanciar, de cómo se debe tramitar el procedimiento administrativo en esas diversas oficinas, ¿verdad? En esas diversas instituciones. Entonces, hago esta aclaración porque estaba revisando un poco el video y parece ser que no hay del todo claridad, ¿verdad? Y me gustaría que los que tengan dudas lo pregunten sobre el tema del agotamiento de la vía administrativa. Entonces, el agotamiento de la vía administrativa como un presupuesto procesal, como un presupuesto objetivo que debe de cumplirse para poder acceder a la jurisdicción contenciosa, es todo ese procedimiento que se puede llevar a cabo internamente en esas distintas oficinas. Entonces, en ese marco, en esa relación administración y administrado, es que en los procedimientos disciplinarios que se dan en esas oficinas deben de respetarse todos estos principios y la aplicación directa que tiene la ley de procedimientos administrativos. Entonces, siempre es clave tener presente, pues, el artículo 163 de la Ley de Procedimientos Administrativos que exige que el procedimiento que debe de respetarse es el procedimiento que establece la LPA, es decir, la Ley de Procedimientos Administrativos, y llegar hasta el punto de agotar esa vía administrativa, ¿verdad? Una vez que esa línea administrativa se agota, se termina, eh, de acuerdo a la ley interna, se logra advertir que ya no hay otra instancia que recurrir, entonces la resolución final de ese procedimiento es la que permite vincular ese proceso a buscar una respuesta por el principio de seguridad jurídica, por el principio de defensa, por todo lo que hemos hablado, se puede ir
a la jurisdicción contencioso administrativo, y ya en ese momento procesal es que caemos en el ámbito de lo que prevé el artículo 25, ¿verdad? Para calificar qué tipo de acción se va a promover en el ámbito de la jurisdicción contencioso administrativo, que es el procedimiento judicial. Bueno, entonces, siempre dentro de esto, de los principios, ¿verdad? Que en ese procedimiento debe de respetarse. Estábamos hablando en la última clase sobre el antiformalismo, ¿verdad? Este principio que está en el artículo 3 de la Ley de Procedimientos Administrativos, y que es muy importante que las oficinas, ¿verdad? Que las oficinas donde los ciudadanos o los mismos usuarios o los mismos servidores que internamente laboran en una determinada oficina deben de respetar, ¿verdad? Deben de respetar y debe de orientarse a respetar, ¿cómo se llama? Aquel deseo, aquella intención o aquella potestad que el ciudadano tiene de acceder a una solicitud, a una petición, a un recurso, a un requerimiento, ¿verdad? O una denuncia en su caso, ¿verdad? Entonces, la ley, ¿verdad? En este principio que se recoge en el artículo 3, numeral tercero, ya prevé la obligación de las oficinas del Estado de no anteponer frente a ciertas omisiones que no tienen mayor relevancia, servir de obstáculo para que el ciudadano pueda acceder a requerir o a solicitar un determinado trámite. Asimismo, dicha disposición regula lo que es el principio de eficacia, ¿verdad? El principio de eficacia, y pues es bien importante que ustedes me sigan, como dicen, ¿verdad? Cuando uno está conectado, que sigan en este tipo en esta materia, que tengan siempre a la mano la ley, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que ahí están definidas. Por ejemplo, en el numeral cuarto, que se regula este principio de eficacia, dice que la administración, antes de rechazar el inicio del procedimiento o recurso, su conclusión anormal o la apertura de un incidente, debe de procurar la reparación o subsanación de cualquier defecto que haya advertido, incluso sin necesidad de prevención al interesado. Entonces, la administración pública, por el, ¿cómo se llama? El tema de los principios, ¿verdad? Que hemos venido hablando, y los principios que se conocen en toda la formación que va teniendo uno. Si ustedes se fijan, denota que la administración pública que recae en el Estado debe de tratar, debe de procurar de, de prestar un servicio lo más eficiente posible hacia el ciudadano. ¿Pero por qué? Porque históricamente la administración pública no ha sido ese su rol, ¿verdad? Entonces, como que eh, las personas que laboran en las oficinas no cumplen con ese rol. Y ustedes van a llegar a una serie de oficinas en donde aún pues existen muchas personas con un ratito de estar ahí sirviendo, y como dicen, están bajo el modelo antiguo, ¿verdad? Como dicen, chapadas a la antigua, ¿verdad? Entonces, y a veces las personas tienen esa actitud de tratar de obstaculizar, de tratar de ponerle, como dicen, una serie de prerrogativas al ciudadano para no darle trámite a lo que tal vez el ciudadano requiere, las solicitudes que requiera. Puede ser por ignorancia, puede ser por impericia, puede ser por negligencia, puede ser, ¿cómo se llama? Por una cuestión, hablando técnicamente, como se dice en materia administrativa, puede ser una acción dolosa o puede ser una acción culposa.
¿verdad? Entonces, hago esa aclaración porque esas actitudes, ¿verdad? Que existen en algunos personajes que trabajan en la administración pública pueden tener una relevancia jurídica con respecto al cometimiento de una falta, ¿verdad? Que es lo que nos está ocupando en este tema sobre la cuestión de la sanción, ¿verdad? Entonces eso lleva a revisar, ¿verdad? El ordenamiento administrativo interno. Entonces, la administración pública hace ciertas acciones, ciertas omisiones, y esas acciones y esas omisiones hay que determinarlas, ¿verdad? En un nivel subjetivo y objetivo hay que determinar si esa acción, si esa omisión es culposa o es dolosa, ¿verdad? Para los efectos de construir una denuncia, construir un procedimiento, ¿verdad? Porque esa acción y esa omisión está incumpliendo o se está violentando el principio de eficacia, ¿verdad? El principio de antiformalismo. Entonces, es importante eso porque a veces nosotros mismos andamos preguntando, fíjense que determinada persona, determinado funcionario, determinado empleado, determinado servidor público, está actuando de esta manera, ¿verdad? O ha dejado de hacer esto, que es una obligación directa en el ejercicio de su función. Entonces, esa inacción o esa acción, hay que ver si es una acción dolosa, si es una acción intencional o si es una acción culposa, porque puede ser por ignorancia. Y luego hay que hacer el análisis de relevancia jurídica, cuál es el reproche que el ordenamiento jurídico interno a la que tal vez el empleado, el funcionario o el servidor público pertenece, podría traerle como consecuencia frente a esa actitud, ¿verdad? Entonces, el principio de eficacia busca eso, pues, busca que la administración pública sea distinta. Y creo que ya lo hemos abordado, el tema de la reforma en materia administrativa se vio motivada, se vio impulsada de una manera, bueno, directa quizás, por los planes de desarrollo en el país, por el Fomilenio, ¿verdad? Entonces, que es un programa que se impulsó por los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ellos pues advirtieron de que no era posible estar invirtiendo en un país, estar promoviendo programas de desarrollo, estar promoviendo inversión en infraestructura, si la estructura no iba a ser eficaz, no iba a ser eficiente y con los niveles altos de corrupción, ¿verdad? Entonces, las normas tienen su motivación, ¿verdad? En ciertas cosas. Y en el caso de la administración pública, para nadie ha sido un secreto, para nadie es un secreto, todo el tema de la corrupción, ¿verdad? Que aún, pues, todavía hay niveles un poco complicados en algunas oficinas, ¿verdad? Y prácticamente lo que se buscaba, y por eso trae toda esta construcción principalista, la norma administrativa, porque se busca que la administración pública sea distinta y que las nuevas generaciones, que pues en este caso van a ser ustedes los que van a llegar a gerenciar todas esas oficinas, se tenga otro tipo de actitud. Luego tenemos el principio de celeridad e impulso de oficio. En la misma disposición aparece en el numeral 5, y dice que los procedimientos deben ser ágiles y con la menor dilación posible y serán impulsados de oficio cuando su naturaleza lo permita. O sea, si ustedes van viendo en lo que los abogados decimos, va en ese silogismo, pues, en ese análisis silogístico, lógico. Si ustedes se fijan, todos los principios a partir del principio de legalidad van orientados a que la administración pública, a que la cosa pública funcione de manera distinta, ¿verdad? Entonces, pero volvemos al discurso casuístico, que en alguna medida a veces nosotros acudimos a ciertas oficinas públicas
y se nos dice, por ahí está la solicitud, por ahí está la petición, no escuchamos respuestas, como que si estuviéramos hablando con un mudo, ¿verdad? Y entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿a qué se debe? Por razones políticas, puede ser una. La otra puede ser por negligencia, ¿verdad? La otra puede ser porque se desconoce la relevancia de esa inacción, ¿verdad? Entonces, es importante conocer los principios porque si hay una violación al principio de celeridad, al principio del impulso oficioso, ¿verdad? Como suele suceder, que usted hace una solicitud y como dicen, se empapela, ¿verdad? La solicitud la tiran por ahí. Entonces, la administración pública no tiene la habilidad todavía, y a veces a algunos no les gusta, de que las solicitudes de las partes, las peticiones de las partes, las peticiones de los ciudadanos, de los interesados, deben de generar la formación de un expediente. El expediente es tan bonita la ley que hasta puede ser digital el expediente, pero tiene que llevar un expediente. Entonces, y darle el trámite que la Constitución y que las leyes establecen. Y si la ley que tiene a la mano, el reglamento que tiene a la mano, no establece un procedimiento, entonces tiene que tener la LPA para respetar toda la construcción principialista y configurativa de acuerdo a la Constitución de la República. Entonces, no hay necesidad de que ya pasaron 3 días, que ya pasaron 10 días y no me notifican nada, no me resuelven. No hay necesidad de ir a decir, mire, ¿qué pasó con mi solicitud? ¿Verdad? No, debe de haber celeridad, debe de dársele trámite y decirle al ciudadano, en el término de 3 días, de 5 días máximo, mire, tu solicitud se va a admitir a trámite o no, ¿verdad? O se le va a prevenir que subsane algunos presupuestos, ¿verdad? Fíjense que en el tema, por ejemplo, de la sección de notariado, que prácticamente es una actividad administrativa que desarrolla la Corte Suprema de Justicia, porque ustedes deben de tener claro que la administración pública, que es el órgano ejecutivo, que es por excelencia, ¿verdad? La administración pública, y que todo el órgano ejecutivo se gobierna a través de actos administrativos y es la administración pública por excelencia, pero también el resto de oficinas del Estado desarrollan una amplia función administrativa. Y, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia en el tema de la gestión del notariado, toda esa función que se desempeña es una función administrativa. Entonces, un punto en el cual la sección de notariado ha avanzado es en este tema de la celeridad, porque se cuestionaba demasiado que cuando usted solicitaba un testimonio de un protocolo en un determinado trámite, por ejemplo, a veces se da el problema en el tema de las diligencias de aceptación de herencia, que pueden llevar por la vía notarial o por la vía judicial, pero algunas veces es necesario solicitar el testimonio, por ejemplo, del testamento que se otorgó, digamos, en el año 2010, o en un año en el que tal vez nosotros ni habíamos nacido, ¿verdad? Entonces, estos testamentos están en la sección de notariado, y para poder promover, abrir la sucesión, es necesario tener ese testamento, tener ese testimonio, y que en algunos casos, algunos notarios en aquel tiempo, como dice la Biblia, no remitieron el testimonio a la sección de notariado, pero sí está en el libro de protocolo. Entonces, se puede hacer esa solicitud. Entonces, hubo un tiempo en el cual la sección de notariado ahí pasaban, vea, séculum, 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 como dicen, por los siglos de los siglos, y nunca resolvían. Entonces, ahora esa cuestión, y precisamente por la LPA, ha mejorado, ¿verdad? Ha mejorado tanto que ahora las solicitudes se pueden hacer hasta por correo. Y si usted manda la solicitud en este momento, por ejemplo, usted la manda, claro, cumpliendo con todos los requisitos que
que se requieren para hacer una solicitud. No han pasado ni 10 minutos cuando ya le está resolviendo por correo la sección de notariado si le van a admitir a trámite la solicitud o en su caso le van a hacer observaciones, ¿verdad? Entonces, qué es lo que pasa ahí? Ya no necesitamos ir a San Salvador a presentar la solicitud, ¿verdad? Entonces, y fíjense que cuando se aprueba la solicitud, uno tiene que pagar un impuesto en el Ministerio de Hacienda de 34 centavos. Y tiene que ir a la sección de notariado a que le den un mandamiento de pago para ir a la Ministerio de Hacienda a pagar ese impuesto. Entonces, ¿qué significaba? Que usted tenía que ir hasta la corte a pedir a que le dieran audiencia para darle un recibo, que es el mandamiento de pago. Y después de ahí, irse de la Corte Suprema de Justicia hasta las Tres Torres, al Ministerio de Hacienda. No sé si ustedes han ido alguna vez o conocen la nomenclatura. Y si andaba en taxi, pues pagaba $3, $4 para ir a pagar al Ministerio de Hacienda 34 centavos. Todavía vale lo mismo. Ahora la sección de notariado le genera el mandamiento de pago por correo. Usted lo descarga, lo imprime y lo puede pagar aquí en San Miguel, por ejemplo, en la administración de renta. Entonces, eso que les acabo de explicar es un poco el tema de la eficacia, un poco del impulso de oficio. Y al final, cuando le admiten la solicitud, hasta le dicen, mire, denos tanto de plazo para poder sustanciar su trámite, dentro del cual usted va a poder consultar por correo, por teléfono, sobre el estado de su trámite, ¿verdad? Y cuando usted escribe, le contestan si está o está en trámite o qué es o por qué, en qué etapa va el procedimiento. Pero usted se queda esperando la resolución final. No necesita estar yendo a hacer solicitudes, ¿verdad? Entonces, es parte también del impulso de oficio y que como ejemplo de la LPA, ¿verdad? De la vigencia de la LPA, son ejemplos de cómo la administración pública ha ido mejorando con la implementación y vigencia de estas leyes. También fíjense que en el registro de la propiedad raíz, cuando usted va a presentar una escritura de compra-venta, eso hay que decirlo, esa actividad que desempeña el registro de la propiedad raíz es una actividad administrativa. Entonces, cuando usted presenta una escritura y la escritura cumple con todos los requisitos que la ley de notariado dice, el testimonio, antes se tardaba meses y usted se iba a encontrar con clientes que le decían, yo tengo 2 años, 3 años y mi escritura no me la da el abogado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón? Porque tal vez el abogado cometió un error en la escritura, le observaron, no contestó la prevención, pero también se daba algunos casos donde algunos registradores se concentraban en las escrituras de los abogados que presentaban más escrituras, que eran sus amigos, que eran conocidos, y no le daban impulso a aquellas escrituras de alguien que quizás presentaba una escritura al tiempo, ¿verdad? Entonces, otro tema que había en el ámbito registral es que se tenía una función que le llamaban presentar una escritura para inscripción bajo convenio. Entonces, eso era de que en el registro le hacían un estudio y usted decía, mire, yo quiero que mi escritura salga en 2 días, en 3 días, rápido. A la gente que viene de Estados Unidos quiere venir a hacer la escritura y llevársela registrada. Entonces le hacían un estudio y le decían, mire, si paga tanto, se la inscribimos rápido. Entonces ahora ya no hay necesidad de eso, de pagar para que se la inscriban rápido. Si usted presenta una escritura de compraventa un día a las 8 de la mañana, digamos, aquí a las 7:30 está abierto el registro. Si usted la presenta a las 8 de la mañana, en la tarde ya está inscrita.
o al más tardar el siguiente día si la escritura no tiene ninguna observación. O sea, para ponerle ejemplos de cómo la LPA ha empujado a ciertas instituciones, pero no es la oficina en sí la que camina, ¿verdad? Sino las personas que llegan, ¿verdad? Porque en el registro de la propiedad raíz, por ejemplo, de aquí de San Miguel, el jefe de ahí, el licenciado Cardosa, es una persona muy accesible, y él pues el que le ha dado impulso al tema registral de que las cosas se hagan bastante rápido. Y así se ha generado esa motivación institucional en las oficinas de Gotera, en las oficinas de la Unión. En Usulután no he tenido la experiencia de presentar últimamente, pero me imagino que sí, porque es parte de la región, ¿verdad? Y que la impulsa. Entonces, se está trabajando en ese aspecto, pero si ustedes se fijan, tiene que ver con la persona que maneja la oficina, ¿verdad? Cuando deseen preguntar, interrumpan, ¿verdad? No hay problema. Luego está el principio de economía, ¿verdad? El principio de economía. Bueno, se me olvidaba decirles que en el tema del impulso de oficio, en el tema de la celeridad y en el tema de la eficacia, también decirles de que ya el ciudadano no hay necesidad de que vaya, por ejemplo, si usted necesita una certificación, este, si usted necesita una certificación extractada de una oficina de la Unión, no necesita ir hasta allá. Creo que también las literales ya se pueden pedir en cualquier oficina. No necesita ir hasta el pueblo, como dicen, hasta Gotera, por ejemplo, hasta la Unión para solicitarla. La presentación, lo mismo. Ya no necesita ir hasta el lugar donde está el inmueble a presentar el documento, sino que se puede presentar en cualquier oficina. Y eso es porque la ley de procedimientos administrativos establece de que el ciudadano puede equivocarse. El ciudadano puede decir, aquí está la oficina, como cuando usted va a poner una denuncia que la puede poner en cualquier oficina de la policía, y el policía que está ahí no le puede decir, mire, es que yo no soy de la oficina de tomar denuncias, porque esa oficina está en tal parte. Entonces, el ciudadano solo piensa en satisfacer y acudir por el principio de acceso a la justicia, por el principio de seguridad jurídica, que todos esos principios tienen su base en la Constitución. Entonces, dentro de estos principios también está el principio de economía, ¿verdad? Que prevé que la actividad administrativa debe desarrollarse de manera que los interesados y la administración incurran en el menor gasto posible, evitando la realización de trámites o la exigencia de requisitos innecesarios. Fíjense que esto tiene que ver hasta cuando se ven temas de medio ambiente, tienen que ver con eso. Y por eso ahora se habla de los expedientes digitales. De hecho, fíjense que en algunas oficinas cuando uno va a presentar algo le dicen, mire, tráigalo en una USB porque usted se lleva su respaldo de recibido, pero para evitar tanto papel, entonces solo lo compartimos digitalmente. Los tribunales, por ejemplo, nuevos que hay especializados, cuando usted interpone un recurso ya no le están pidiendo el montón de copias como hay uno aquí de los que están ahí por Charlet, que pide 5 copias, ¿verdad? Y si no, no se lo reciben. Creo que quieren una copia para el expediente administrativo, otra para el empleado, otra para ella que está en la secretaría, otra quizás para el juez y otra quizás para llevársela para la caja. O sea, no puede la administración pública exigirle al ciudadano que esté incurriendo en mayores gastos. Lo que decíamos en la clase pasada, ¿verdad? Viene una persona me recuerdo yo una vez de que estaba en un juzgado aquí en San Miguel de Instrucción, y hoy hace poco fue porque estábamos en pandemia, no pude ver bien la persona porque andaban hay gente que se pone guantes, gorra, mascarilla, y la persona, sí recuerdo que la persona era de San Salvador, pero como queda de un lugar más lejos de ella en Salvador, y solo porque no traía una copia del DUI certificada ante notario, no le recibieron el documento.
Entonces, y dirán ustedes, bueno, pero si la LPA está desde el 2018. Hay personas en los juzgados que a usted les dice, mire, pero fíjese que según la LPA, y se le quedan viendo con una cara aturrada, y eso qué es la LPA. O sea, es inaudito, inaceptable que alguien que está en la administración pública no conozca de que existe una LPA y que es una ley de aplicación general y que si sos parte de la administración pública tenés que respetar, ¿verdad? En la medida de lo posible lo que norma, ¿verdad? Entonces, el principio de economía tiene que ver con eso, que tanto la administración pública, cuando le dice a usted, mire, lo vamos a manejar digitalmente, está pensando en el gasto, ¿vea? De fotocopiadora, de toner, de faster, de carátulas, de un montón de cosas, ¿verdad? Y al mismo tiempo, imagínense, se está pensando en el medio ambiente, porque el uso de tanta cosa altera el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, por eso se impulsan estas normas para tratar de disminuir el impacto y la menor exigencia posible de requisitos, ¿verdad? Entonces, si usted va, por ejemplo, al RNPN, va a pedir información y le van a decir, mire, pero usted no trae una copia del DUI o no trae esto relacionado con el DUI y ellos tienen los archivos. Entonces, hay un montón de cosas que la ley trata de que no se exijan para los efectos de darle cumplimiento al principio de celeridad y a los principios de pronta y cumplida justicia, y la solución de los trámites un poco más rápido. Luego se dice sobre la coherencia. Las actuaciones administrativas serán congruentes con los antecedentes administrativos. Este punto es súper importante. Fíjense que la administración pública y en cualquier información que ustedes busquen sobre derecho administrativo, ustedes van a encontrar que el antecedente administrativo tiene una fuerza normativa para la gobernabilidad de las instituciones, con la idea de superar problemas macro, vea. ¿Por qué digo problemas macro? No solo porque tengan una gran trascendencia en las instituciones, sino también porque son procesos muy complejos, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, en el tema, miren que tanto se habla en la universidad sobre el tema de las actas que no están firmadas, porque ya es un secreto a voces, ¿verdad? El tema de las actas que no están firmadas, a cualquier parte que ustedes vayan del Salvador, de las oficinas donde manejan un montón de información, todas resuelven los problemas conforme al antecedente administrativo. La pregunta que se hacen, bueno, ¿cómo se ha resuelto históricamente? ¿Verdad? Y, por ejemplo, yo estuve asistiendo a un concejal de la alcaldía de Nueva Esparta, que en este último proceso de elecciones que hubo, eh, perdieron la alcaldía y la ganó Nuevas Ideas. Entonces, cuando se iba a hacer el traspaso, que eso se llama la transición, ¿verdad? De un gobierno al nuevo gobierno, ellos tienen que entregar todo y en todo el periodo que estuvieron en funciones como consejos plurales, eh, todas las actas no estaban firmadas. O sea, todas las actas de todas las sesiones que tuvieron como consejo municipal, ninguna estaba firmada. Todas estaban en la computadora de la secretaria de la alcaldía y no estaban ni impresas. Entonces el concejal enojado, ¿verdad? Molesto, porque había perdido la alcaldía, quería aprovecharse de ese error y de hecho que yo lo estaba representando a él. Quería como aprovecharse de ese error para decir no y no lo hago, ¿verdad? Y entonces le digo yo, ahí usted va a ser el que va a tener problemas porque es una obligación que usted debe haber cumplido en aquel tiempo. Entonces,
¿Y cómo es que esto se ha resuelto históricamente? Solo se imprimen las actas, se convocan a todas las personas y se firman. Entonces, así lo ha resuelto la administración pública. Entonces, ¿por qué razón? Porque los órganos plurales, los órganos complejos, los órganos que se gobiernan con colegiadamente, es decir, que el ejercicio de la función solo lo pueden hacer todo un conglomerado, todo un colectivo, todo un complejo, como lo es el Consejo Superior Universitario, como lo es la Asamblea General Universitaria. Y así, vea, los consejos directivos, por ejemplo, de algunas instituciones, son los que resuelven. Y la actividad administrativa es tan compleja, es tan dinámica, que usted no se va a detener a hacer una cosa porque hace falta una firma. Entonces, ahí es donde se acude al precedente administrativo. Ahí es donde se acude al precedente administrativo y usted no puede decir como administración pública que hoy este acto, que es similar a toda una serie de actos que anteriormente han existido y que se han resuelto de la misma manera, que no lo va a hacer, porque entonces está violentando el principio de coherencia, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de nosotros los docentes, bueno, su servidor, que yo tengo la calidad de docente por contrato permanente en la universidad, revisando la historia, porque nos han querido echar desde el 2019, revisando la historia de la Universidad de El Salvador a nivel nacional, hay más de 800 personas en la Universidad de El Salvador que están por contrato permanente. Y hay personas que están gobernando la universidad ahorita, incluso aquí en Oriente, que comenzaron por contrato permanente y hoy están con ley de salario y quieren despedir a los contratos permanentes, incluso a los contratos eventuales. Cuando el precedente o el antecedente y el principio de coherencia le dicen, mire, usted debe respetar el antecedente administrativo. O sea, la universidad administrativamente, históricamente, para ser más exacto, siempre ha estado trabajando bajo esa figura. Entonces, ¿por qué entrar a querer ponerle 5 patas al gato? ¿Verdad? Si la administración pública sí funciona. Entonces ahí es donde entra un conflicto, el tema de legalidad versus el tema político, ¿verdad? Entonces, claro, al final al final de todo, pues debe de prevalecer la Constitución, al final de todo prevalecen las normas administrativas, es decir, al final de todo debe respetarse el principio de legalidad. Y prueba de ello es que aquí estamos, como dicen, vivitos y coleando, ¿verdad? Y como dijo aquel, hoy más fuerte que nunca. Entonces, porque hay ciertas oficinas, ¿verdad? En la administración actual en El Salvador que están como en esa lógica de respetar lo que se está haciendo y también que cada vez que se ha querido hacer ese tipo de cosas se nos resuelve favorable en San Salvador, ¿verdad? Por el Consejo Superior Universitario, o sea, por el mismo precedente, porque ellos mismos lo dicen, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo de que el principio de coherencia, que el principio del precedente administrativo tiene una fuerza normativa y frente a la ausencia de una cuestión que podría estar de manera eh, omisiva o de manera implícita en una norma, debe respetarse el precedente, ¿verdad? Debe respetarse el precedente. Luego tenemos el principio de la verdad material y buena fe. ¿Ya? Este principio tiene una gran relevancia, fíjense, porque en los procedimientos, tanto administrativos como judiciales, siempre se tiende a actuar de mala fe. Siempre se tiende a actuar violentando el principio que establece el Código Procesal Civil y Mercantil del principio de lealtad y buena fe. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que siempre las partes, los abogados, tenemos ciertas argucias, ¿verdad? Ciertas estrategias
que no son del todo leales, sino que son bastante temerarias y tendemos a ocultar algunas cosas para poder satisfacer nuestras pretensiones. Entonces, y la administración pública, por aspectos que ya hemos hablado, históricos, no escapa a esa realidad. No escapa a esa realidad. Y entonces, algunas veces la administración pública falta a la verdad material, ¿verdad? Falta la verdad material. En los procesos, por ejemplo, de legislación pública que se siguen, algunas veces la administración pública se presta a lo que conocemos nosotros como chabelear documentos, ¿no? A simular información. Entonces eso es faltar a la verdad real, a la verdad material. Imagínense que en un proceso de licitación pública se le exija a las empresas participantes que debe de cumplir en un determinado procedimiento de licitación para la formulación de alguna carpeta, que el personal que esa empresa eh, tiene para llevar a cabo los proyectos reúnen determinados requisitos, como por ejemplo ser arquitecto y como arquitecto tener una especialidad en una determinada área de la arquitectura, ser ingeniero, ingeniero civil, industrial y tener algunas cualidades o algunos estudios sobre algunos aspectos específicos. Ya se ha dado el caso de que algunas empresas consiguen la información eh, consiguen la información y esa información no es verídica. En un curso que estaba sacando yo de Derecho Administrativo, recuerdo que leí una sentencia y ahorita se me acaba de venir a la mente, leí una sentencia donde se iba a llevar a cabo un proyecto. No recuerdo si era un complejo deportivo o si era un tema pero tenía que ver con el tema del agua. Alguien que manejara temas específicos como ingeniero en drenaje, por ejemplo, vea como las canchas de fútbol. Entonces, y esa empresa para poder cumplir con ese requisito, la persona que tenía en la carpeta técnica no reunía esos requisitos, pero no solo no reunía esos requisitos, sino que consiguió información del ANDA y no sé de qué otra institución que manejaba temas de agua, donde certificaban que efectivamente él ya había participado y tenía la experiencia, ¿verdad? Y entonces, pero esa información era falsa, esa información no era real. Y al final, recuerdo yo de que la otra parte que no ganó el proyecto impugnó el acto administrativo internamente, administrativamente lo impugnó y no se le escuchó adentro de la administración, agotó la vía administrativa y se fue a la fase judicial. Y creo que es una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo donde se logró demostrar que la información que esa empresa presentó y que ese ingeniero consiguió era falsificada. Cuando se pidieron la información al ANDA, se demostró que el profesional había presentado una información que no era cierta. Y recuerdo yo que declararon por el principio de culpabilidad, ya lo vamos a ver más adelante, como un acto doloso e intencional de de la empresa y de la persona en específica para poder sorprender la buena fe y lograr así la adjudicación del proyecto, ¿verdad? Entonces, en esa oportunidad, la empresa, creo yo que ya había terminado la obra porque el problema de la administración pública es que se tarda en resolver, pero la otra empresa recibió un perjuicio porque se tenía la posibilidad de poder desarrollar el proyecto y por esas acciones que hizo esa empresa, no logró que se le adjudicara a su empresa el proyecto y entonces viene que los procesos usted puede demandar una indemnización por daños y perjuicios. Imagínese cuánto puede usted invertir en la formulación de una carpeta técnica, cuánto puede invertir en la participación, compra de bases de licitación y todo eso, ¿vea?
Entonces, por ahí vienen también las demandas de indemnización por daños y perjuicios, y que algunas veces los tribunales superiores resuelven en abstracto, pero el documento o la sentencia, pues, es un documento que procesalmente hablando tiene pareja de ejecución y que puede ejecutarse a través de un procedimiento civil, ¿verdad? La indemnización. Y también fíjense que en la tramitación de los procesos, el principio de la verdad material tiene su relevancia en cuanto a que a veces usted promueve como parte una demanda o una solicitud y oculta cierta información. Bajo la aplicación del principio de oficiosidad, celeridad y verdad material, la administración pública está obligada a buscar la verdad material. Y por el mismo principio de oficiosidad, puede resolver en contra suya porque descubre que lo que está planteando no es cierto, ¿verdad? Igual con la contraparte, o sea, porque no puede ser de que solo, es decir, la idea es buscar la verdad, ¿verdad? Por eso es que esta disposición en el numeral 8 dice que las actuaciones de la autoridad administrativa deberán ajustarse a la verdad material que resulte de los hechos, aun cuando no hayan sido alegados ni se deriven de pruebas propuestas por los interesados, es lo que les explicaba. Que puede ser que la parte que promueva la oculte, no la propuso por alguna razón, o puede ser que la parte que contesta también oculta información, ¿verdad? Entonces la administración pública tiene que buscar la verdad material sobre los hechos. Luego, el tema del principio de la buena fe. Eh, este está en el numeral 9 y dice de que todos los participantes en el procedimiento deben ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una persona correcta, la cual se presume respecto de todos los intervinientes. Fíjense que el legislador es tan bondadoso que tiene esa percepción, ¿verdad? Que todos actuamos eh, correctamente, ¿verdad? Sin embargo, el legislador lo recoge, este principio, y esto se viene viendo a partir de los movimientos de reforma que se dieron, por ejemplo, con el Código Procesal Civil y Mercantil, aparece en el 2010, creo que es el artículo 12 del Procesal Civil y Mercantil, que incluso hoy los jueces están obligados a informar a los profesionales que se les descubre violentan este principio. Entonces, la administración pública, y es un mandato para todos, que tenemos que actuar de buena fe, ¿verdad? En un sector del país, que no voy a decir dónde es, fíjense que es bien marcado el comportamiento de los abogados, San Miguel, La Unión, San Vicente, Usulután, la cultura jurídica de cada pueblo es bien distinta. Cuando digo la cultura jurídica me refiero al comportamiento que la comunidad jurídica, los abogados tienen en esa determinada región, por decirle, o ciudad. ¿Verdad? Y algunos abogados, por ejemplo, cuando postulamos las demandas en el tema, por ejemplo, de los divorcios, ahí a veces inventamos, ¿verdad? Que la persona tal vez se acaba de pelear, están enojados y llegan corriendo del abogado y que el abogado dice, bueno, digamos de que esto sucedió hace un año, ¿verdad? ¿Para qué? Para calificar la causal de separación por más de un año, porque tal vez no quiere seguir un proceso de violencia intrafamiliar para poder establecer el presupuesto de la vida intolerable en común. Entonces, empezamos a hacer formulaciones que se salen de la buena fe, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede en los procedimientos administrativos. Siempre tratamos de interpretar las normas o de aplicar ciertas normas que lindan con eso, ¿verdad? Y no tratamos de hacer una actividad que permita actuar de una manera correcta como la norma o como el legislador este,
aspira que sea el ciudadano. No sé si hay preguntas, se me fueron, me dejaron solo. Aquí estamos, pero todo claro. Está todo claro, ¿verdad? Entonces, en este contexto, también pues, tenemos lo que establece el artículo 139, que esta potestad que tiene la administración pública debe respetar todos estos principios, ¿verdad? Entonces, y volviendo al discurso, ¿verdad? De que toda la actividad ya no debe de emanar o partir de una norma interna, sino que toda la actividad debe partir de una norma, de las normas administrativas, ¿verdad? Y especialmente de la ley de procedimientos administrativos. Entonces, del artículo 3 de la LPA nos trasladamos al artículo 139, que tiene que ver también con esta cuestión de que debe de respetarse en los procedimientos. El artículo 139, si ustedes se ubican, aparece dentro de la potestad sancionadora, ¿verdad? Y habla de aspectos generales que debe de cumplir esa potestad. Entonces, cuando hablamos de potestad, hablamos de aquella facultad que tiene la administración pública de sancionar, ya sea a una persona, como ya lo dijimos, en el ámbito interno, ha incurrido en una acción o en una omisión que dentro de ese cuerpo normativo interno defina un enunciado, defina una consecuencia, ¿verdad? Entonces, debe de, ¿cómo se llama? Respetarse, pero es de tener muy en cuenta la cuestión de la conducta, ¿vea? La conducta que el servidor público está, ¿cómo se llama? Ejecutando, y ver cómo se llama la relevancia de esa conducta. Entonces, para los efectos de no estar inventando, ¿verdad? ¿Qué es o qué no es? El artículo 139 dice que en el ejercicio de la potestad sancionadora de la administración pública, además de lo establecido en el título 1 de esta ley, estará sujeta a los siguientes principios. O sea, desde allá nos venimos hasta acá, ¿verdad? Y el primer principio que establece esa disposición es el principio de reserva de ley, ¿verdad? Y tal como yo lo establezco en la lámina, así aparece en la LPA, en el 139, y dice que la reserva de ley, la potestad sancionadora de la administración pública se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de ley y siguiendo el procedimiento previsto para su ejercicio. O sea, no se puede inventar, sino que hablar de la reserva de ley está hablando de que la norma debe emanar del organismo que constitucionalmente tiene esa potestad de la creación de normas, ¿verdad? De la creación de normas. Y aparece la máxima, el nullum crimen nulla poena sin el eje, ¿verdad? O sea, no hay, como dicen, crimen sin ley previa, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque suele suceder que en la práctica no respetamos estos principios, ¿verdad? Y a veces estiramos el derecho, volvemos al mismo discurso, ¿verdad? Por ahí a nosotros se nos notificó, bueno, a mí no se me notifica, porque como soy el abogado en el pleito que tenemos en la universidad, por ahí se nos notificó un escrito que se quiso promover, quiso tener vida, ¿verdad? Argumentando que los acuerdos que nosotros tenemos son inexistentes, que los acuerdos que nosotros tenemos están contaminados, están de ilegalidad y que por lo tanto no, o sea, no existimos pues realmente. Lo chistoso es, lo chistoso es que estamos trabajando desde el 2019 y nadie ha tenido la valentía de promover un verdadero proceso basado en que si realmente el acto es inexistente, si el acto es jurídicamente inválido, eso quiere decir que a criterio del que hizo ese escrito,
el acto es nulo de nulidad absoluta, a criterio del que hizo el escrito, ¿verdad? Entonces, no ha tenido la valentía de promoverlo en las instancias correspondientes, ¿verdad? Porque si hay un acto que emanó de una oficina y que ese acto es irregular, entonces y la norma interna le dice cuál es el procedimiento, ¿verdad? Los actos que ejecuta, por ejemplo, que salen de la junta directiva, usted los puede atacar por el recurso de revocatoria, los puede atacar con el recurso de reconsideración o se puede ir al Consejo Superior Universitario vía revocatoria o vía apelación. Entonces, el reglamento de la universidad también le establece cuál es la entidad competente para conocer de la legalidad o ilegalidad de un nombramiento, de un ascenso, de una promoción. Y expresamente lo dice el reglamento de la ley orgánica de la universidad, creo que es el artículo 108, de que el organismo competente para conocer de esas irregularidades es el Consejo Superior Universitario. Y el Consejo Superior Universitario en reiteradas ocasiones se ha pronunciado y ha dicho que no hay ninguna ilegalidad, no hay ninguna, no hay ninguna ilegalidad, al menos con relevancia, para decir de que esos nombramientos no son válidos. Entonces, y ahí estamos en esa triste historia, ¿verdad? Pero, Lee, hola. lo que pasa es que ahí en la U resuelven con el hígado. Pues sí, o sea, ahí volvemos al discurso, ¿verdad? Y no es un discurso, a mí me tiene sin cuidado, a mí no me espanta el sueño. Si ustedes se fijan, yo ni me meto en esos rollos, yo actúo cuando la pelota viene para donde mí, ¿verdad? Porque cuando vienen los acuerdos que, por ejemplo, en el 2019, exactamente el 12 de diciembre del 2019, el decano actual nos convocó a una reunión a todos los permanentes, que somos 73, incluyendo los administrativos, y nos dio un acuerdo donde nos decía que nos cesaba porque éramos ilegales. A nosotros nos dicen los ilegales, los transitorios, los irregulares, los inexistentes. Entonces, pero del 2019 vamos por el 2022 y ha intentado un montón de veces y no nos han podido echar. ¿Pero por qué? Como ustedes acaban de decir, ¿verdad? Puede ser que sea con el hígado, puede ser que sea con los intestinos, pero menos con la razón. Porque yo les he dicho, y por el principio de lealtad, por el principio de verdad real, les digo yo, es que están equivocados, sigan el debido proceso. Si tan seguros están, vayan a presentar una demanda directa a la jurisdicción contenciosa alegando que esos actos son nulos de nulidad absoluta. Y como tienen razón, cuando nos emplacen a nosotros no vamos a poder contestar porque ustedes tienen la razón. Y el juez va a resolver, después de un debido proceso, declarar la nulidad de esos actos. Pero tienen que garantizarnos el derecho de defensa. Pero como primero tienen que agotar la vía administrativa, y si ustedes se van al artículo 108 del Reglamento General de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador, expresamente dice que para declarar nulo los nombramientos de personal realizados en contravención al artículo 83 de la ley orgánica, que viene del artículo 83 de la ley orgánica lo que dice, nombramientos nulos. En el primer inciso dice que son nulos los nombramientos de personas, no se podrán nombrar para el desempeño de cargos administrativos dentro de la universidad al cónyuge ni a los parientes comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de las personas que desempeñen los cargos de rector, vicerrector, decano, vicedecano, fiscal general, defensor de los derechos universitarios, gerente, subgerente, secretario general, secretario de las facultades, de otras secretarías de la universidad y directores de las escuelas o instituciones. Tampoco se podrá nombrar en tales cargos a estudiantes universitarios sin previa autorización del Consejo Superior Universitario. Viene el siguiente inciso y dice, se exceptúa de la prohibición de este artículo los casos de aquellas personas que ya se encontraban prestando sus servicios en la universidad y que en consecuencia el nombramiento solo constituye traslado o ascenso dentro del orden regular de nombramiento del personal. O sea, en derecho nosotros debemos de aprender que no hay normas absolutas, todas las normas tienen una excepción.
Entonces, y luego dice, los nombramientos efectuados en contravención a lo dispuesto en este artículo serán nulos y declarados como tal de conformidad al reglamento general de la presente ley. Entonces usted se va al 108 del reglamento. Se va al 108 del reglamento, a ver que dónde estábamos. Ya se me perdió, como dije acá. El 108 le dice que para declarar nulos los nombramientos de personal realizados en contravención al artículo 83, el Consejo Superior Universitario procederá a revisar, fíjense, a revisar la documentación que ampare el nombramiento previo dictamen de auditoría interna y Fiscalía General. Comprobado el parentesco por consanguinidad o afinidad o la relación conyugal con las respectivas certificaciones de partida de nacimiento, matrimonio, según sea el caso, el Consejo Superior Universitario procederá a emitir el correspondiente acuerdo de nulidad del nombramiento, cuya resolución admitirá recurso de revisión ante la misma instancia dentro de los 3 días hábiles siguientes de notificar la resolución. Establecida la nulidad, el Consejo Superior Universitario ordenará que no sean pagados los salarios. Hasta entonces va a ordenar que no se paguen los salarios correspondientes a la persona cuyo nombramiento haya sido declarado nulo. En caso de existir cobros de salario, el funcionario que hizo tal nombramiento estará obligado a reintegrar el monto de los cobrados. El empleado cuyo nombramiento haya sido declarado nulo de conformidad al presente artículo no tendrá acción alguna contra la universidad ni el Estado pudiendo ejercer su pretensión de manera personal contra la persona o funcionario que lo hubiere propuesto o nombrado ilegalmente. Si son ilegales los nombramientos, todos los que cuestionan cuál es el debido proceso. Ya vamos a llegar al debido proceso. ¿Cuál es la instancia competente? ¿Cuál es el debido proceso? ¿Cómo debe sustanciarse el proceso? Todo eso, desde el 2019 que están pataleando, no lo pueden hacer y yo se los he ido a leer en reiteradas ocasiones a los interesados en que no estemos en la universidad. Entonces les digo yo, vayan al consejo, sigan el debido proceso y al final veamos de quién tiene la razón, como dijo Kay en aquel programa. ¿Verdad? Entonces, la ley le dice cuál es el procedimiento. ¿Dónde han andado desde el 2019? Ellos se ponen reunidos en la junta directiva que vamos a echarlos, hasta aquí van a llegar. Supuestamente hoy en diciembre nos van a notificar que ya nos seguimos. A mí me mandan para ingeniería a dar una materia que se llama legislación profesional, que igual pues me gusta, derecho administrativo. Allá me tuvieron un tiempo, que supuestamente me van a mandar para allá porque el otro año son elecciones. Y entonces que yo hago proselitismo aquí. Yo nunca les he dicho a ustedes, mire, vayan a apoyar a fulano. Yo tengo mis propios proyectos, pero a nadie le exijo que siga lo que yo ando pensando. Pero también es importante saber la verdad, ¿verdad? Y entonces, todos esos ruidos que se escuchan para alertar o para alarmar, si ustedes fijan, es una actitud desesperada, es una actitud temeraria, es una actitud desleal, es una actitud que violenta todos estos principios: reserva de ley, principio del debido proceso, derecho de audiencia, derecho de defensa. Por eso yo estoy tranquilo, que hagan lo que quieran hacer. Cuando me notifiquen, ahí voy a los derechos universitarios, al Consejo Superior Universitario, y el Consejo Superior Universitario hasta se salta la agenda para conocer el problema de los trabajadores de San Miguel, que fíjense que los docentes somos pocos. Hay más de 42 personas del área administrativa que también los quieren echar, y ¿saben cuánto ganan esas personas? Como $400 ganan. La mayoría son madres solteras, son mujeres pues que tienen hijos que mantener. Un mes que les retrasen el pago, les alteran toda la alimentación. Y no lo piensa el decano, no lo piensa el que está pensando en hacer eso, no piensa en eso. Pues. Entonces, y ustedes van a ver esta actitud y van a hacer el contraste con todo lo que venimos hablando, ¿va? El artículo 1 de la Constitución, el tema de respetar los principios, de promover el desarrollo humano. De no entrar en eso es actos de corrupción, estar queriendo violentar derechos de los trabajadores. Entonces, ese es el problema que pasa, ¿me entienden? Que a veces no se respeta todo esto.
Y por eso al final pierden los casos, pierden los procesos. Y lo más lamentable de todo esto, como les digo yo, es que si me siguen un procedimiento que va a ser largo y que no me van a demostrar nada, yo puedo presentar una demanda de indemnización. Ya la puedo presentar de indemnización de daños y perjuicios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos 19, 20, 21, 2022 que ya está terminando y están haciendo ruido. Entonces ya esto está generando un perjuicio moral, ¿verdad? Porque el daño puede ser moral o puede ser material, ¿verdad? Porque la gran parte de la comunidad universitaria cree que realmente somos ilegales, ¿verdad? Porque no se hace un esfuerzo por saber qué es eso, pues. No toda irregularidad reviste las características de ser. Y lo peor es escucharlo a veces de abogados. Por eso les digo yo, hay que ponerse trucho, ¿verdad? Hay que ponerse uso. Entonces, estamos que el primer principio que debe respetarse es el principio de reserva de ley. Tiene que haber una ley previa y emanada de la autoridad competente. El otro principio que establece este artículo es el principio de tipicidad y dice que solo podrán sancionarse las infracciones e imponerse las sanciones previstas como tales en la ley, de manera clara, precisa e inequívoca. Creo que en la clase última vimos esta cuestión de la tipicidad. Las normas que establezcan infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica. O sea, si un verbo, si una categoría no está definida de manera clara en un enunciado, pues no existe. Pero no puede decir es que se parece a la que está en tal norma, porque eso es aplicar analógicamente en una disposición. No obstante, dice, podrá acudirse a los reglamentos o normas administrativas para desarrollar o introducir especificaciones al cuadro de infracciones o sanciones legalmente establecidas, pero sin crear nuevas infracciones o sanciones ni alterar la naturaleza o límites fijados por la ley. Esto es lo que a mí me gusta, porque uno tiene que integrar las normas. Tenés que integrar todas las normas que tengan relación con la materia para poder construir, por ejemplo, como lo dice ahí, serán susceptibles de aplicación, no obstante, se podrá acudir a los reglamentos o normas administrativas para desarrollar o introducir especificaciones al cuadro de infracciones. Les pongo un ejemplo. En materia penal, uno mira a veces el tema de las leyes penales en blanco. Entonces, cuando la ley es una ley penal en blanco, hay que remitirse a una ley administrativa o a otra ley para poder, como en el tema del delito de droga, ¿verdad? Pero en el caso de, por ejemplo, la conducción temeraria, si ustedes se fijan en el artículo del Código Penal, solo dice el que condujere, no recuerdo muy bien la definición, parece que es el 147, ¿verdad? No recuerdo cuál es el artículo. Pero lo que quiero decir es que el tipo penal te remite a el disparo de arma de fuego. Me acuerdo cuál es el de conducción temeraria. Lo que les quiero decir es que el tipo penal sobre el tema de la ebriedad te remite al Reglamento General de Tránsito, en donde se establece cuáles son los niveles de alcohol que debe cuando estás en ebriedad, preebriedad, y ahí te va definiendo qué es ebriedad, porque el tipo penal dice que condujere en estado de ebriedad. No me recuerdo cuál es el artículo ahorita, el de conducción peligrosa o conducción temeraria de vehículo. De hecho, ha sido reformado. Pero lo que les quiero decir es que en el tipo penal no establece la graduación de la ebriedad. Y entonces, si usted lo detiene la policía y anda, por ejemplo, abajo de los 100 grados de alcohol, no lo puede detener porque no está incurriendo en el tipo penal. Y si pasa de los 100, habría que ver
la ley es para determinar si está en estado de ebriedad. O sea, lo que quiero decir es que no se puede imputar una conducta a alguien que no está dentro de los grados de alcohol que dice la ley esta con respecto a cuándo realmente se está en un estado de ebriedad. Incluso la ebriedad, esa normativa la define como leve, grave, ¿verdad? Entonces, cuando la norma que se está aplicando no establece parámetros que permitan como concretizar los elementos que se contienen, entonces sí se puede remitir a otra norma, pero esa norma debe tener esa definición exacta, porque en los casos de conducción temeraria te remite a la Ley General de Tránsito, porque la ley administrativa, que está en la Ley General de Tránsito, que es una ley administrativa, define de manera clara, de manera precisa, ¿verdad? Y sin lugar a dudas, cuáles son los estados de ebriedad y cuándo no se está en estado de ebriedad. Entonces usted puede ir a esa norma como juez para decir, esta norma es la que define lo que es la ebriedad y esta persona no estaba en estado de ebriedad o sí estaba en estado de ebriedad para poder aplicar esa norma. El otro principio es el principio de la irretroactividad y presunción de inocencia. En el principio de retroactividad, bueno, esto ustedes lo conocen mejor, ¿verdad? Pero fíjense, hablando del mismo problema, ¿verdad? Una norma no se puede aplicar retroactivamente, pero también ustedes lo saben, tal y como se relaciona ahí en el artículo 21 de la Constitución, sí se puede aplicar retroactivamente cuando es favorable al administrado en este caso. Entonces, de hecho, aquí se dice en este 139, con respecto a la definición de irretroactividad, dice que solo podrán aplicarse las infracciones y sanciones vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyen infracción administrativa. Las disposiciones sancionadoras solo tendrán efecto retroactivo en los supuestos previstos en el artículo 21 de la Constitución. O sea, solo se puede aplicar en materia de orden público y siempre y cuando sea de beneficio al administrado. Y en el caso que hemos tomado como caso tipo, ¿eh? Vamos a leer el artículo, creo que es el 28 de la LPA, el artículo 28, retroactividad del acto administrativo. Podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos con carácter excepcional cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que a la fecha a la que se retrotraiga la eficacia del acto ya existieran los supuestos de hecho necesarios para dictarlo y que con ello no se lesionen derechos o intereses legítimos de otras personas. Fíjense que en base al artículo 21 de la Constitución y en base al artículo 28, hoy en día, desde el 2019 que se nos dio el acuerdo de nombramiento y el contrato firmado por el rector de la universidad, el contrato que pasó por el control de legalidad del fiscal general, no lo he hecho, pero lo voy a hacer. Voy a hacer una propuesta a la junta directiva de que, bueno, al consejo ya la tengo formulada, ya la voy a plantear, la vamos a plantear esta semana creo que se va a plantear, ya el escrito ya lo terminé. Pero bajo este principio de retroactividad que la junta directiva actual no quiere, como dicen, enmendar el error que se cometió o que se pudo haber cometido en el 2019 con la firma de las actas. El legislador es tan bondadoso que a todo le da respuesta. Imagínense que el artículo 28 dice que la administración puede dictar un acto administrativo ahorita que corrija retroactivamente los errores anteriores, siempre y cuando le dice el mismo artículo, para ser coherente con el artículo 21 de la Constitución, los efectos sean favorables al interesado. ¿Quiénes son los interesados? Nosotros. Y siempre dice que a la fecha, siempre que a la fecha a la que se retrotraiga la eficacia del acto, ya existieran los supuestos de hecho necesarios para dictarlo.
¿Cuáles son los supuestos de hecho necesarios? Nosotros estamos trabajando, nosotros estamos desempeñando una función permanente, nosotros tenemos amparo en el precedente administrativo, o sea, toda la parte fáctica, la parte de hecho, se está ejecutando. Solo hay un defecto que, como lo dice otro artículo, bueno, voy a terminar de leer este artículo. Dice, ya existieran los supuestos de hecho necesarios para dictarlo y que con ello no se lesionen los derechos o intereses legítimos de otras personas. O sea, habría que ver qué otros derechos legítimos o intereses se podrían lesionar de otras personas emitiendo ese acto retroactivamente, ¿verdad? Pero más allá de todo y todo eso, fíjense, el artículo, creo que es el artículo 40. El artículo 40 de la LPA le dice sobre la conservación de los actos y trámites válidos. La autoridad administrativa que revoque actuaciones por razones de ilegalidad podrá disponer la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido hubiera permanecido igual de no haberse realizado la infracción que originó la nulidad. O sea, el acto permanece igual. O sea, la omisión, esto le quiere decir que la omisión no es una omisión, como lo dicen, inexistente o de ilegalidad absoluta, sino que es una irregularidad relativa, ¿verdad? De hecho, fíjense que el artículo 37 dice, se considera relativamente nulos los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico que no esté calificada como nulidad absoluta. Entonces habría que irse al 36 y no aparece tampoco porque el órgano competente que dictó ese acto administrativo fue la junta directiva y de acuerdo al artículo 32, creo que es del reglamento o de la ley orgánica, la junta directiva es la única competente para hacer los nombramientos. Entonces, para que ustedes vean que las acciones posteriores, los órganos administrativos, además es una obligación. Si ustedes lo ven que es una obligación jurídica de corregir el acto, no hacerlo es una omisión. O sea, es como una falta que habría que ver ahí qué tipo de falta es allá en el reglamento disciplinario de la Universidad de El Salvador para ver en qué omisión, qué relevancia tiene la omisión de la junta directiva de querer corregir el error. Entonces, por ahí como que están esas cartitas, ¿verdad? Para seguir jugando en este rollo que estamos nosotros. Luego está el principio de inocencia. No se considera, esta es otra garantía de lujo, como dicen, no se considerará que existe responsabilidad administrativa mientras no se establezca conforme a la ley, para lo cual se requiere prueba de la acción u omisión que se atribuye al presunto infractor. Vuelvo al mismo caso para que le pongamos coco y sabor, como dicen. Nosotros somos legales, tan legales como cualquier otra persona, mientras no se nos demuestre lo contrario en un proceso debido conforme a la ley. Entonces, ¿por qué echarle lodo a alguien que no está enlodado jurídicamente? Ahí es donde les digo yo que todas esas acciones y omisiones que se están ejecutando, lo que generan es como un daño moral a la comunidad de docentes, que somos 14, los que estamos involucrados, más los administrativos, que podría generar una demanda por daños y perjuicios, por lo que cada vez que se presentan documentos en las oficinas en contra de nosotros, es un daño moral, ¿verdad? Es como cuando un padre no reconoce a un hijo, y eso lo saben los que han estudiado derecho de familia, no reconoce al hijo y cuando recibe la demanda del juzgado de familia le piden una indemnización y no se la puede quitar de encima la indemnización porque ha dañado moralmente a la madre al decir que no era de él el hijo que llevaba en el vientre y ha dañado moralmente al hijo porque era su hijo y después se demostró a través de una prueba de ADN y a veces algunos se allanan, a veces algunos se allanan a la demanda en esas pretensiones, están aceptando pues que han dañado a alguien. Entonces, todo este tema tiene que ver con la presunción de inocencia hasta que no le demuestren su culpabilidad o su responsabilidad en un proceso debido, que es la presunción de inocencia. Como vamos ahí con las preguntas. Y así llegamos a lo que es también el principio de responsabilidad. ¿Saben ustedes
¿Recuerdan sobre este tema en derecho penal? Principio de responsabilidad. Hola. Sí, Vamos a ver, quiero oírlo. ¿Quién se atreve? Solo yo hablo, ustedes no hablan, no preguntan, no me interrumpen. con respecto al principio de responsabilidad, me parece que es el artículo 4 del Código Penal que establece que una pena o una medida de seguridad no se va a imponer si la acción o la omisión cometida no ha sido hecha con dolo o con culpa. Y el mismo artículo prohíbe cualquier forma de responsabilidad objetiva. Y también me recuerdo yo que se define que la responsabilidad objetiva es cuando se atribuye a una persona sin tener en cuenta la dirección de su voluntad, sino que solamente el resultado material. Eso podría decir yo, licenciado. ¿Alguien más? En reiteradas ocasiones les he dicho yo que la naturaleza de los procesos hoy en día es que prevalece, como dice el civil y mercantil, en los considerandos, dice, debe de prevalecer la palabra hablada, dice. Los considerandos, si ustedes lo buscan, ahí dice. O sea, si usted es una persona que no le gusta opinar, no le gusta hablar, entonces, ¿verdad? El mal es para ustedes, va. Yo ya estoy cocinado, como dicen. Bueno, mi obligación es dar la clase. Responsabilidad, solo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción las personas naturales y jurídicas que resulten responsables a título de dolo, culpa o cualquier otro título que determine la ley. O sea, lo que decía ahí el compañero, ¿verdad? El tema de la responsabilidad tiene que ver con que la acción que se ejecuta debe de ejecutarse con dolo o con culpa. Es decir, debe de haber los elementos del dolo, sabemos nosotros que son el elemento cognoscitivo y el elemento volitivo, es decir, conocer que se está haciendo una cosa que es contraria a la norma y además hacerla con intención, hacerla con voluntad, ¿verdad? Que son presupuestos del dolo y que deben de, en materia administrativa, también deben de aplicarse. De ahí vamos al ámbito de la culpa, vea, que tiene que ver con la negligencia, con la impericia, con la falta del deber de cuidado, ¿verdad? Y que es obligación establecer, si se va a hacer por la vía de la culpa, establecer esos presupuestos. Y el ne bis in idem, ¿verdad? El ne bis in idem, que es un adagio latino, pero que tiene que decir que significa la prohibición de la doble persecución. Una persona no puede ser juzgada no puede ser juzgada por dos veces por la misma causa, está en la Constitución. Pero a veces esto trae algunas complicaciones porque más en los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Que hay mucha represión y entonces a veces vamos a denunciar a la AGU, vamos a denunciar al Consejo, vamos a denunciar a la Junta Directiva, vamos a la Corte de Cuentas, andamos en todas partes, ¿verdad? Y lo más chistoso de la administración pública que escuchan, ¿verdad? Entonces, y a veces le dan trámite a cuestiones innecesarias. Y se les olvida lo del ne bis in idem. A otras oficinas sí lo aplican de una manera adecuada. Les voy a poner un ejemplo. Cuando un policía, por ejemplo, incurre en el cometimiento de un hecho delictivo, puede ser cualquier delito, incluso puede ser un delito especial como en el caso del cohecho, pero pongamos un ejemplo, conducción temeraria de un policía, lo detienen, lo agarran en flagrancia, le siguen el trámite judicial, pero la ley disciplinaria policial establece de que cuando una persona es detenida, agente de la policía, inmediatamente dice la ley que debe de abrirse un expediente administrativo sancionador, porque el hecho de que un agente de la policía que está
está formado para, como dicen en las patrullas, proteger y defender ante todo, algo así dice, que está formado para proteger la comunidad, para proteger a la sociedad, para garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, no puede incurrir en la misma violación a las normas. Entonces, en la ley disciplinaria policial, una actitud de esas está calificada como falta muy grave o falta grave, no recuerdo muy bien, y la sanción es la destitución. La destitución. Entonces, pero por el tema del nebis in idem y algunos que no lo quieren admitir, ¿verdad? Que una persona está procesada y no ha recibido sentencia en una institución y luego le abren otro proceso por la misma cosa, no puede tener esas dos persecuciones. Entonces, porque es inoficioso, si la ley le dice que no puede sancionarlo, el Estado no puede sancionarlo 2 veces, y el derecho administrativo es parte del derecho del ejercicio del jus puniendi del Estado, es parte del ejercicio del derecho de castigar. Entonces, en el caso de los policías, ellos lo que piden es un informe al juez sobre el estado del proceso y ellos suspenden el procedimiento administrativo hasta que se resuelva el proceso penal. Y si el proceso penal lo sancionan, ellos tampoco lo hacen, ¿verdad? Entonces, el tema es que no puede estar recibiendo 2 procesos, el administrativo y el penal, porque sería violentar el principio de la doble sanción. Entonces ellos, de hecho, fíjense que en algunos policías que he defendido, los jefes de puesto me llaman y me piden de favor que les informe cómo termina el proceso para archivar el expediente, ¿verdad? Entonces, claro, ¿verdad? Ellos quieren que las sentencias sean absolutorias o sobreseimientos definitivos. Entonces, pero es por lo mismo. No puede haber ese doble juzgamiento, ¿verdad? Siempre que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento. Son los 3 supuestos. Debe tratarse de la misma persona, debe tratarse del mismo hecho y debe tener el mismo fundamento. Luego llegamos al principio de proporcionalidad, que creo que ya lo habíamos abordado, el principio de proporcionalidad. Advierte que en la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por parte de la administración pública, se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho. Ya lo habíamos hablado antes que pues a la hora de graduar la sanción, de imponer la sanción, debe de haber, mejor dicho, una graduación, un juicio de ponderación, ¿verdad? Y pues lógicamente tiene que ver aspectos propios, tanto subjetivos como objetivos de la persona involucrada, que tiene que ver a veces con conductas reiteradas, tiene que ver con el nivel de intención en que se hizo la acción y la sanción que se imponga pues debe ser proporcional al daño que ha ocasionado. Ya lo habíamos abordado en otra oportunidad. El principio de culpabilidad, que tiene que ver con el tema de la responsabilidad, también ya lo habíamos abordado y que tiene que ver con el tema de la intención. Bueno, no dijimos sobre lo que ya decía el compañero, el tema de la responsabilidad objetiva. Exactamente como se aplica en penal, se aplica en materia administrativa. O sea, si usted en un procedimiento no logró determinar que una persona, valga la redundancia, determinada ejecutó un acto, mire, usted está juzgando a una persona por responsabilidad objetiva y no la responsabilidad subjetiva. Les pongo un ejemplo. En una oficina que actúa de manera colegiada, que actúa de manera plural, la administración pública en el ámbito disciplinario siempre va a tener problemas para establecer el principio de culpabilidad, para arribar a una culpabilidad. ¿Por qué razón? Porque usted puede ver un acto, y les pongo el ejemplo mismo de la junta directiva. Usted puede ver que las actas no están firmadas, pero
les hago la pregunta a los que están más atentos, les hago la pregunta. Si vamos a juzgar a alguien solo por las actas, ¿esa es responsabilidad objetiva o es responsabilidad subjetiva? Pregunta de examen. Hola, hola. ¿Me dejaron solo? Don Gerardo de Jesús Cruz Ortiz. ¿Podría repetirla, licenciado? Por favor. Les pregunto y les pongo el ejemplo del que hemos estado hablando en la universidad, sobre el tema de la responsabilidad y el tema de la culpabilidad. Y quiero oír un par de opiniones. Juzgar a 28 personas o 27 personas porque hay un determinado número de actas que no están firmadas, y se puede decir que es una conducta no activa, sino omisiva, porque no están las firmas ahí. Juzgar a las personas porque no están las firmas ahí, ¿es aplicar una responsabilidad objetiva o es aplicar una responsabilidad subjetiva? Sería una responsabilidad objetiva porque los estarían juzgando solo por el hecho material. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo con Gerardo? Para mí sería subjetiva, licenciado. Si me equivoco, ahí me corrige. Sería subjetiva en el sentido de que estando las actas ahí, no las firmaron, entonces mediante su subjetividad lo hizo de manera directa, con dolo, ¿verdad? En mi opinión, se trata de responsabilidad objetiva. ¿Por qué? Porque la junta directiva tan solo ha verificado que está la omisión, no se han puesto la firma, y el resultado es que las actas están sin firma. Tan solo vinculan ese nexo entre la omisión y el resultado. Pero no se entra a ver la subjetividad, en tanto que si esa omisión fue con dolo, es decir, intencionalmente se omitió, o fue por una negligencia. Correcto. Vamos 2-1. Luis Roberto. Igual, pues para definir la responsabilidad que tienen estas personas al no firmar las actas, debería ser objetiva, ya que se le está atribuyendo esa responsabilidad sin considerar la voluntad de estas personas. Realmente no se sabe, pues, qué fue lo que sucedió. Entonces debería ser una responsabilidad objetiva, sin tomar en cuenta si hubo dolo o culpa al no firmarla, al omitir firmar esas actas. Vamos 3-1. ¿Qué dicen los demás? No tengan miedo, de aquí es puro derecho administrativo. Y la casuística es la que nos lleva a tratar de entender los casos. Ana Patricia Gutiérrez, ¿qué me puede decir? Yo diría que es una responsabilidad objetiva por el hecho de que estas personas, ya sea por una omisión, no tuvieron intención de dejar eso así. Emperatriz. Yo pienso que es una responsabilidad objetiva, pues no se sabe cuál fue la intención, por cuál fue el motivo de la omisión, solo están sancionando la falta de la firma. No han visto todavía si hubo dolo o fue intencional o no, o fue un percance que tuvieron. Correcto, vamos a ver, vamos ganando. Oscar René Mejía Mesa. Buenos días, licenciado. Yo voy a emplear un poco más la goleada porque yo considero que es una responsabilidad objetiva, siguiendo un poco con lo que dijo la compañera Emperatriz, pues el propio acto solo estamos considerando la falta de firma precisamente en las actas. O sea, no nos estamos yendo por una parte subjetiva, sino que meramente objetiva, o sea, la falta de la firma. Correcto. Quiero ir a Selene Margarita. Yo estoy de acuerdo con mis compañeros, creo que es objetiva porque no se sabe
motivo real del por qué no firmaron las actas. A preguntarle iba a Mabel, pero ya salió. Y Riquelme, Daniel, ¿qué dice Riquelme? Por acá estamos, no sé, pero quisiera aprender, pero no me ha salido. No, o sea, la pregunta, estamos viendo el tema de la culpabilidad y la responsabilidad, y que en materia administrativa la responsabilidad solo puede ser por dolo o por culpa. O sea, la responsabilidad objetiva no se castiga en materia administrativa. No puedes juzgar a alguien porque por un acto, porque está, como dice la definición, unido normativamente, ¿verdad? O sea, es cierto, la junta directiva es la que tiene esa potestad, o sea, la unión es normativa, ¿verdad? Pero se está juzgando a la junta directiva por un acto que se basa en las actas, ¿verdad? Y les voy a agregar un elemento. Fíjense que en el reparo de la Corte de Cuentas hay unos acontecimientos que se dieron cuando la junta directiva ya no estaba. O sea, para que vean ustedes que aparte que es una cuestión compleja, no han podido individualizar los comportamientos que en base al principio de responsabilidad y culpabilidad es obligación precisar quién fue el que ejecutó o omitió ejecutar un acto, y si ese acto que omitió o que ejecutó lo hizo con dolo, ¿verdad? Entonces quiere decir, vaya, aquí va el tema de la discusión. Si yo quiero demostrar que la omisión en las actas es un acto doloso, no puedo basarme para resolver solo en las actas, sino que tendría que buscar prueba, que en este caso tendría que ser testimonial, para demostrar que efectivamente hubo dolo en esa cuestión de no querer firmarla, cuando era una obligación firmarla, ¿verdad? Entonces, y otra cosa es ver la parte normativa, quién es la persona que está obligada a que las actas se levanten y a que las actas estén firmadas, porque no es que el juez no puso la firma en el acta de la audiencia, entonces el juez es responsable. En los tribunales y el derecho interno te dice que el fedatario de las actas, el fedatario de las actas en los tribunales es el secretario. El fedatario de las actas en los órganos colegiados es el secretario. El fedatario de las actas en las universidades es el secretario general. Entonces, no es que toda la responsabilidad puede recaer sobre un colectivo, ¿verdad? Porque es más fácil decir que todos formamos parte de una estructura y detenerlos a todos, a decir, mire, específicamente este hizo esto, este no hizo esto, este omitió hacer lo otro. Entonces, juzgar a un colectivo, juzgar a una persona solo por un resultado material no es establecer una responsabilidad ni administrativa ni patrimonial. Entonces hay un gran problema porque solo están juzgando desde el 2019 la ilegalidad o legalidad de los actos y la responsabilidad de los que estuvieron por las actas, ¿verdad? Entonces, y eso lo va a llevar hasta saber a dónde, ¿verdad? Yo creería que va a terminar en la Corte de Cuentas porque está en un ámbito judicial, los que resuelven son jueces, tienen conocimiento de todos estos principios. De hecho, yo he planteado algunas excepciones a ver qué se decide por ahí. Pero no estoy de acuerdo con lo que José Luis dijo porque no hay una evidencia que demuestre que hubo dolo, ¿verdad? Que hubo intención. Ni tampoco hay evidencia. El punto es que solo se juzga por las actas, y el juzgarlo por las actas es como que a usted lo encuentren en su casa con una persona que está muerta y le digan, él es el responsable porque es el único que estaba ahí. Es una responsabilidad objetiva. Pues sí, pero nadie vio que ejecutaste un hecho, no sabes si se murió de un infarto, no sabes si se guindó, como dicen, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad objetiva tiene que ver con que alguien sea juzgado solo por el resultado y no si el acto fue ejecutado, esa acción y esa omisión, de manera dolosa. O sea, el tema probatorio en materia administrativa es bien complejo, ¿verdad? Entonces, y ahí es donde decimos de que son faltas disciplinarias los actos u omisiones intencionales o culposos, lo que deja fuera toda forma de responsabilidad objetiva, es decir,
La culpabilidad solo se determina por la realización de acciones u omisiones. Entonces, el resultado no lo vas a valorar la acción o la omisión y tenés que probarla, porque no tenés que tenerla solo en un nivel subjetivo, sino que lo que pensás tenés que demostrarlo. La pregunta sería, ¿cómo vas a demostrar el dolo en esa omisión de las actas? ¿Cómo lo vas a demostrar? Bien complicado, ¿va? Y aparece la definición que ya hemos dicho sobre qué es responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva es aquella que se le atribuye a una persona sin considerar la dirección de su voluntad, sino únicamente el resultado material a la que está unido causal o normativamente el hecho realizado por el sujeto. Aún, aunque vos creas que esa omisión fue de la junta directiva, porque de ahí viene la omisión, ¿cómo vas a probar que hubo dolo? ¿Cómo vas a probar que hubo culpa? Es un problema probatorio, ¿verdad? Es un problema probatorio. Por eso es que es complicada la litis. El otro principio es el principio de reserva. El procedimiento disciplinario será reservado, excepto al sumariado, o sea, al investigado, a su abogado, ¿verdad? Que es el que lo patrocina. No, o sea, generalmente los procedimientos administrativos son reservados y solo tienen acceso al procedimiento los que están procesados y los abogados. De hecho, en algunas normas aparece de que si se violenta el principio de reserva, así como en penal, pues hay sanciones, ¿vea? Para los que violentan esos principios. Ahí tengo relacionado el 140 de la LPA. 140 está relacionado con el derecho de los procesados, el derecho a ser informado de los términos, el derecho de lo que se conoce como intimación, el derecho a ser informado de los hechos que se le atribuyen. Las infracciones de tales hechos pueden constituir sanciones, que es el derecho que todo procesado tiene a recibir la información de todo lo que se le acusa. A no declarar contra sí mismo. ¿Se recuerdan ustedes que yo les ponía el ejemplo de los del Fosalud? En el Fosalud se violentó este principio, el principio de la presunción de inocencia, porque uno de los derechos que tiene, y para ser coherente con el principio de la presunción de inocencia, es el derecho a no declarar contra sí mismo. Fíjense que en esa sanción que había impuesto el Fosalud se basó en unas declaraciones indagatorias que de manera particular convocaron a las personas a San Salvador y les tomaron una declaración donde ellas aceptaban que efectivamente habían desaparecido la medicina y que aceptaban que iban a pagar esa medicina. Entonces, y como ese era el fundamento de la sanción, yo en el ejercicio de la defensa técnica alegué que se había violentado la presunción de inocencia en la derivación esta del derecho a no declarar contra sí mismo. Entonces, y he quedado de conseguirle esa, creo que el recurso se los voy a compartir, no deje los compartir. También el derecho a formular alegaciones, presentar pruebas, se violentó también este derecho porque no se les permitió que se ejerciera eficazmente el derecho de defensa. Esta cuestión tiene que ver también con la administración pública y son los estudios de impacto, evaluaciones de impacto regulatorio. ¿Verdad? Pero en razón del tiempo y en razón de que ya van a ser las 12, para no violentar derechos al debido proceso, ¿verdad? Los vamos a ir quedando por aquí y vamos a continuar el día lunes con el tema de las evaluaciones de impacto regulatorio, porque son varias cositas que hay que ver por ahí. También le vamos a entrar un poco al procedimiento. Vemos el tema de la evaluación de impacto regulatorio. Y continuaríamos el lunes. No sé si hay preguntas, opiniones sobre lo que se ha planteado. No, Lick, solo ahí, gracias por la aclaración, en el sentido de que
la objetividad y la subjetividad dependerá del medio probatorio con el que se cuente entonces, ¿verdad? Correcto, o sea, miren, el tema de la responsabilidad objetiva en materia penal es lo mismo que en materia administrativa. O sea, usted no puede juzgar a una persona, a una autoridad, solo porque una cosa está ahí. Hay que ver cómo es que ese acto se produjo y qué se planificó, qué se reflexionó para ir construyendo elementos propios del dolo. Los elementos del dolo, ya lo dijimos, es el cognoscitivo y el volitivo, o sea, conocer y tener la voluntad de hacer. Y ese es un problema que en materia administrativa difícilmente lo van a construir. Y se los digo yo porque yo tengo ratos de venir trabajando procesos administrativos y ha sido una de las formas de combatir los casos y buscar resultados positivos, pues, porque es bien fácil ser consecuencialista, ¿vea? Y decir, no, es que esto es por esto, que esto es por lo otro, que esto está pasando por esto. Sí, pero tengo la capacidad de demostrar que esa consecuencia que estoy observando vino de una determinada voluntad o de una determinada negligencia, como pasa en los casos en los hospitales. La fiscalía acusa 5 o 10 personas, acusa al anestesiólogo, acusa a las enfermeras, todas las enfermeras, acusa al internista, acusa al ginecólogo, acusa al cardiólogo, que están todos en un procedimiento quirúrgico. Pues sí, pero ¿cuál fue el acto de todas esas acciones por el carácter personalísimo del derecho penal y que igual así es el derecho administrativo? ¿Cuál de todas esas acciones fue la que produjo el resultado? Y ahí es un problema de naturaleza probatoria. Y en temas culposos, es un poquito más sencillo. Lo único que tenés que demostrar el famoso causalismo, vea. Vos viste el semáforo, estaba en rojo y te lo tiraste. Pues tenés que demostrar que el semáforo se puso en rojo y que te lo tiraste. Vea. Entonces, porque se puede decir, no, lo que pasa es que tal vez la persona se cruzó y tal vez el semáforo estaba en verde. Entonces, siempre es necesario probar que alguien hizo una acción, ya sea negligente o intencional, y que esa conducta es la que produjo el resultado. Pero no puedes solo juzgar a alguien por el resultado, porque se encontraba en el lugar, ¿verdad? Entonces, los abogados tenemos que manejar esos conceptos. Y por eso es que la administración pública en general, incluyendo en otros ámbitos, se vuelve más represiva porque en el momento que se vuelva garantista, va a tener que empezar a poner y archivar expedientes, ¿verdad? Entonces, en el caso ese, es obvio, están juzgando a la gente solo por las actas. ¿Qué otra prueba tienen? Y yo les puedo dar el informe de la Corte de Cuentas. Lo podemos ocupar como laboratorio para el examen. Entonces, es de estar atentos, ¿vea? Y siempre es de estar viendo los casos que están activos ahorita para ver qué tan cierto es lo que se dice y si podemos aplicar los principios, ¿vea? Así es que no sé si hay más preguntas ahí, inquietudes, no tengan miedo, que yo en ese caso, en ese tema estoy claro, yo sé cuál es el rumbo que tengo y sé dónde estoy parado, ¿verdad? Así es que no sé si hay más preguntas ahí. Solo la consulta acerca de los temas de exposición, si se va a mantener la exposición en la evaluación final, licenciado. Fíjense que así como estamos y con los contenidos que estamos viendo, creo que vamos a hacer el examen y pues realmente no vamos a poder abarcar todos los contenidos. Si ustedes vean, los temas son bien complejos, pues. Pero si ustedes quieren, yo reparto los últimos temas, vean, van a tener que investigar ustedes cada uno de esos y preparar una exposición. No, yo quedo lo que digan todos. Lo único que le preguntaba en el sentido de qué era lo que habíamos dicho al principio, ¿verdad? Pero obviamente estamos sujetos a lo que el grupo diga ahí. Sí, consénsenlo ahí con todos y si ustedes quieren hacer una exposición, tendríamos que por grupos abordar los últimos temas para escucharlos, ¿verdad? Y si no, pues con las clases que se den, hacemos el último examen que tiene que ver con el tema de los
más que todo del proceso sancionatorio, que hay mucha tela que cortar sobre este tema. Y lo que se pueda dar de aquí para allá, porque realmente no sé cuál es la semana de exámenes, pero parece que es del 20 en adelante, ¿verdad? Hola, hola. Coincidiría empezar la semana de exámenes el lunes 21, pero realmente no tengo el calendario a la mano. Ok. Bueno, entonces, consénsenlo y me avisan si están de acuerdo en hacer una exposición, pues por mí encantado, ¿verdad? Para escucharlo, porque no todos opinan. Y pues sería bueno que hiciéramos una jornada de exposiciones. Vaya, de acuerdo, licenciado. Muchas gracias. Excelente, estamos entonces. Buen día. Igualmente. Feliz día. Bueno. Feliz día, licenciado. Buen día. Feliz tarde, Lex. Buenas tardes.